Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otra de nuestras entrevistas TCM Telecable en el 53 Festival Internacional de Cine de Gijón. El nombre de nuestro invitado de hoy hace pensar inmediatamente en una serie de cosas y yo me tomaría la libertad de utilizar una expresión coloquial, hace pensar en alguien que se la está jugando o creativamente o financieramente o en cualquier otro sentido que tenga que ver con la concepción, con la producción o con la materialización de un cierto tipo de cine al que Luis Miñarro, Hola, ¿qué tal? buenas Bienvenido. tardes. Estás desde siempre especialmente vinculado. Es un nombre que nos hace pensar en ese tipo de cosas. Un nombre que vinculamos pues, a gente como Apichatpong Birasaita-Kul, que tiene un protagonismo muy especial en esta edición del festival, a gente como Oliveira, a gente como Albert Serra, como Lisardo Alonso, que también... que ganamos en el 2008. Exactamente, con película. Liverpool fue, Exacto, ¿verdad? sí, sí. Y en fin, ahí de una manera o de otra estabas tú y este año estás también aquí y en persona. Y de jurado. Como miembro del jurado, vienes Eso en es. calidad de miembro del jurado. Ahora hablamos, si te parece, de eso, porque bueno, en tu condición de productor, en tu condición de jurado en este caso, tendrás cosas que contarnos, pero me interesaba especialmente empezar, digamos, por el final, por una faceta tuya que muchos han dicho que estaba cantado que en algún momento se tenía que precipitar, que es la de creación, la de pasarte al otro lado de la cámara y empezar a hacer algo. Los toros desde el otro lado de la barrera. Exactamente, y lo hiciste, un largometraje, Estela Cadente, que es un título precioso, es Estrella Fugaz. Estrella Fugaz en italiano. Sí, pero mucho más bonito en italiano, como suele suceder. El rey era italiano, entonces... Exacto, pues, bueno. y como siempre, con algo que de entrada nos sorprende, te lo comentaba antes, y es la elección del personaje central, del punto de partida de tu película, nada menos que Amadeo de Saboya, que es uno de esos reyes que pasó un efecto... Sí, que duró como 3 años, como una estrella fugaz, duró menos de 3 años. Explícanos por qué precisamente tú cazas este meteoro que pasa fugazmente por la historia española y desde qué punto de vista y desde qué óptica, porque es verdad que es una óptica también muy peculiar. Sí. Bueno, yo no he querido hacer un biópico, una película, digamos, estrictamente biográfica de un rey. He querido, digamos, a través, digamos, de la personalidad del rey llegar a otros puntos, ¿no? Llegar a otros puntos en los que sí estaba él conectado, como pudiera ser un gran énfasis hacia la belleza, hacia el arte, la cultura, hacia el pensamiento casi republicano, aunque fuera un monarca, ¿no? Etcétera, ¿no? Eso es lo que más me ha interesado explorar. Pero yo siempre digo que es una película republicana, ideológicamente, pero de estética monárquica, porque sí que he aprovechado todo ese boato, digamos, toda esa belleza que ofrece los palacios, los interiores, las celas, las joyas, etcétera, etcétera. Y el detalle ha sido muy importante en esta película porque también hay mucho metalenguaje, de alguna forma todo significa, y aunque no haya que ver la película desde un lado de vista simbólico o fijarse en los símbolos ya hacen su propio trabajo. Están ahí y hacen su propio trabajo porque forman parte también del subconsciente colectivo, ¿no? Ha sido un rodaje muy localizado, muy peculiar. Transcurre, salvo algunas escenas que creo que tienen lugar en un bosque, en un jardín en exteriores, la mayor parte está centrada en un castillo italiano, ¿no? Sí, el exterior del castillo es italiano, pero el interior lo rodea cerca de Barcelona. Eso es un museo por un lado y una casa que era de la época, que tenían la misma continuidad de decoración, ¿no? Es un poco todo al revés en la película. También es como un gran trampantojo, ¿no? Un trompe-l'œil, que dirían los franceses, en que todo aparenta una cosa pero luego en realidad es otra, ¿no? Esas puertas falsas, esos lugares que tienen una perspectiva pero después la perspectiva cambia. He querido jugar con eso. La película la he interpretado también un poco como un juego estilístico, digamos, cinetúrgico estilístico, en el sentido de cruzar incluso diferentes géneros cinematográficos con toda libertad. La película puede ser vista como una película, si tú quieres, política, también como una película histórica o de época, digamos, pero también puede ser vista como un vodevil, en cierta manera, o un melodrama, ¿no? Puertas que se abren, puertas que se cierran, ¿no? Claro, puede ser vista como una película erótica también, en cierta manera, y hasta puede ser vista como un musical pop. Y el personaje, la elección del personaje de Amadeo de Saboya, me imagino que, bueno, en primer lugar, digamos, por su forzosa desubicación en la historia del 19 español, ¿no? Un personaje que viene con ideas, una vez más, ¿no? Como otros antecesores suyos, igualmente apisonados por la historia. Viene con ideas reformistas, viene con ideas innovadoras, viene con un punto de vista completamente inaudito en
en un monarca y se choca con, Sí, se choca con este país. Sí, sí, sí. Bueno, choca con... Es curioso además, porque fíjate, durante su existencia en España, que fueron esos 3 años escasos, sus ministros que se turnaron en el cargo, cuando uno no era ministro, el otro era presidente del Parlamento, fueron Serrano y Zorrilla. Y en cambio, Serrano y Zorrilla ya venían de la época de Isabel II y continuaron con la Primera República. O sea, quiero decir, el poder realmente estaba controlado por una serie de individuos que además, creo entender que pertenecían todos a la masonería, aunque fueran a diversas logias, y este rey se lo trajeron un poco así como excusa, a través del general Prim, para cubrir un hueco, yo diría, sí, claramente para cubrir un hueco. Como un títere o como algo. Hasta cierto punto sí, un títere. Y a mí lo que me interesa un poco es ese trayecto del personaje en su soledad durante ese periodo de tiempo y esa especie de lugar claustrofóbico en el que se encuentra, que no es necesariamente realista con lo que le pasó a Amadeo de Saboya, pero sí me interesa como excusa para ahondar en eso, ¿no? Para ahondar en el proceso de soledad. Es casi inevitable pensar o que vengan ecos de Luis de Baviera o de personajes así, ¿no? Una película, claro. Sí, son personajes de una época muy concreta, estamos hablando del 1870, en que realmente hay un cambio de eje, podríamos decir, cultural, sobre todo en Europa, en las sociedades europeas. Es una época en que se deja de lado el romanticismo para empezar a iniciar lo que sería la modernidad, lo que conformará el siglo XX. Piensa que es la época de Verdi, de Manzoni, Leopardi, de Wagner, de grandes personajes que han marcado todo lo que es la tradición del siglo XX. Piensa que un par de años más tarde de la llegada de Amadeo de Saboya a España es la llegada del ferrocarril, el invento de la luz eléctrica, otros paradigmas, cambia el mundo, cambia el mundo de cómo ha sido 2000 años antes, podríamos decir, en que la noche era noche y como no tuvieras velas, pues no tenías nada más que hacer que dormir, ¿no? Entonces, Amadeo de Saboya llega precisamente en esa especie de momento, ¿no? De momento entre dos periodos muy distintos, de cambio entre dos mundos, sí, sí. Perfectamente. Bueno, pues salimos de la pantalla y nos vamos a la butaca del espectador. Estos días has tenido ocasión de ver mucho cine, de ver específicamente la sección oficial, las películas que han competido, 16 si no recuerdo mal ahora de memoria. Para una persona que está permanentemente con esa antena que tú tienes para detectar, pues en fin, por dónde vienen los vientos, la novedad, corrientes interesantes, puntos de vista un tanto siempre un paso por delante del resto de los espectadores, que sin entrar evidentemente a desvelar nada, porque para eso vamos a esperar al palmarés, pero ¿cómo has visto la sección oficial? ¿Qué te ha interesado en general de lo que has tenido ante los ojos? Hombre. Bueno, yo te diría que en general es una muestra clarísima del cine que se está haciendo. Vengo hace un par de semanas de la Mostra de Sao Paulo, que también estuve de jurado allí, y también tuve la oportunidad de ver películas que están en corrientes parecidas a las que se han visto aquí, tanto en la sección oficial como en la que ves en secciones paralelas, ¿no? O sea que sí, realmente el festival es un eje, digamos, del cine que se está haciendo y de alguna forma también ves por dónde van los tiros en las diversas cinematografías. Por un lado me ha causado un resquemor, una extraña tristeza, te diría, hacia dónde va el cine europeo, ¿no? Lo veo absolutamente perdido. O sea, veo que es un cine muy dominado posiblemente por las finanzas, por las televisiones, por cumplir con los requisitos que demarcan los institutos del cine, etcétera, etcétera, pero todas las películas europeas en general están llenas de violencia, son muy desesperanzadas, todas tienen un gran dramatismo, o sea, se ha perdido eso que diríamos el minimalismo, la simplicidad, y entonces se tratan temas como las mafias, las guerras, la prostitución, ¿sabes? Yo qué sé, los abusos, etcétera, ¿no? O sea, he visto una desesperanza, digamos, en el cine europeo, y una manera de hacer, aunque vaya así con intentar crear la sorpresa en todo momento, pero en el fondo una manera de hacer académica, te diría, ¿no? En cambio, las cinematografías orientales, por ejemplo, o de Latinoamérica, ves mucha más frescura, más vigor, mucho más vigor. Sí, es una impresión, más libertad, en definitiva. Comparto contigo, lo pensaba esta mañana viendo alguna película que por otra parte en sí misma no me había gustado, pero pensaba que estamos en un estado en Europa de postración y de melancolía, ¿no? Tristeza. Pensando un poco también en personajes o épocas como Amadeo de Saboya o la decadencia, digamos, el fin del siglo y demás, noto una cierta atonía, una falta de arrojo que contrasta en efecto, y esto no es un juicio, digamos, a la película, sino en general, con el vigor o con la frescura, con la aportación de ideas nuevas.
incluso la vitalidad o lo luminoso que viene de otras áreas del planeta, ¿no? Bueno, la cultura, el arte, el cine también, lógicamente, representan un poco la dinámica del tono lugar. general, ¿no? Sí, de alguna forma, pues sí, eso está presente, ¿no? Muy bien. Una especie de tristeza, ¿no? Yo te diría, de falta de ganas de ilusión, en definitiva. Bien, bueno, es un síntoma interesante, por lo menos para Sí. interpretar en lo extracinematográfico también, ¿no? Sí. Y entonces, pues claro, a mí personalmente me han llegado más las propuestas que venían de esos otros lugares, ¿no? En las que había frescura, innovación, de repente sorpresa, ¿no? No obedecían un discurso aristotélico, ¿no? Y después también mejor tratamiento de la imagen, en definitiva, más cineturgia, ¿no? O sea, películas, bueno, podría dar muchos ejemplos, no necesariamente estoy nombrando ninguna película que esté premiada, ¿no? Pero tenemos la película brasileña, por ejemplo, a nivel de imagen tiene una fisicidad que transmite una fisicidad muy interesante. Luego, la delgada línea amarilla, la película mexicana, siendo una película más naif, primera película de un realizador, si tú quieres, más inocente, por decir la palabra, pero en cambio hay una honestidad patente, hay unas ganas de revisitar algo épico desde otra perspectiva. Todo eso es muy interesante, ¿no? Luego también hay películas de maestros, ¿no? Como Desert Ripsen, Hong Sang-soo. En fin, yo pienso que la selección es muy representativa del cine que se está haciendo, esto es indudable, y también da que pensar, pues eso, en el punto en el que estamos. Bueno, es una de las funciones que todos esperamos de un festival, ¿no? Que sirva de muestra, ¿no? de cata fiable de lo que está pasando en el mundo. En ese sentido, podemos darnos entonces por bien servidos. Y de lo que está pasando ya fuera de estos días y de estas salas, ¿qué te interesa o dónde tienes puesto ahora mismo tu ojo? Tu ojo me refiero sobre todo de espectador. No, de espectador primero y luego de productor. Sí. Bueno, como espectador, yo siempre digo que antes que nada uno ha de ser espectador antes que cineasta, ¿no? O sea, es a base de ver las películas, a base de conocer la historia del cine, de tener los referentes, que llegas realmente a amar el cine, a apasionarte por el cine y a discernir quién te está echando un anzuelo o te está tendiendo una trampa, ¿me entiendes? Y quién al revés te deja un espacio creativo para que puedas participar en él, ¿no? En ese sentido, pues sí, últimamente he podido ver películas muy interesantes, ¿no? Algunas, pues, como las que venían de grandes festivales, ¿no? Jia Sanke, Naomi Kawase, el propio Apichatpong, su última película, que la vi en Cannes este año, y que ves que son gente que no se han traicionado a sí mismos y continúan, por muy grande que sea el festival, no piensan en eso, sino realmente piensan en comunicar lo que sienten, ¿no? Y esto siempre es de agradecer, esa especie, digamos, de honestidad en el planteamiento creativo, ¿no? Luego también voy al cine, claro, lógicamente cuando estoy en mi ciudad pues intento ir al cine, no siempre salgo tan contento como otras veces, y entonces ¿qué hago? Me refugio en la filmoteca y en los clásicos, y ahí siempre disfruto muchísimo. Siempre filón, ¿no? Claro, siempre filón. Y en la otra faceta como productor, pensando en... Como productor, bueno, tú ya sabes que... Una va con la otra. Sí, va con la otra, ahora es una situación difícil, complicada. Un poco complicada. Sí, en el caso específico de mi empresa... Desde los 3 últimos años me ha costado mucho poder vehicular proyectos, ¿no? Pues porque no he tenido el apoyo a lo mejor de alguna televisión pública, porque no he conseguido pues, ayudas previas en los institutos del cine. Entonces me ha costado mucho llevar proyectos adelante. Tú piensas que en el año 2010 estuve era el punto álgido de mi productora, estaba en 4 proyectos al año y todos con magníficos resultados. Ángel Bumí, que ganó la Palma de Oro en Cannes, la película de Apichatpong. La Mosquitera, que ganó el mayor premio en Carlo Vivari. Inauguramos Amsterdam Regard con El extraño caso de Angélica, de Manuel de Oliveira. Y después Finisterrae de Sergio Caballero ganó el Tiger Award en Rotterdam. O sea, la imagen, digamos, de un cierto cine español en el extranjero que fue muy potente y además en gran parte dada por mi productora, con toda modestia lo digo, ¿no? Entonces, a partir del 2011, pues empiezan a cambiar las cosas y hay menos apoyo hacia la cultura, hay menos recursos económicos. Yo te iba a decir que también, del mismo modo que hablamos antes de que vemos un trasfondo en el cine, en esto que está sucediendo y que me comentas, se ve también un trasfondo determinado, cultural, económico e incluso de política cultural, de mentalidad cultural. De voluntad incluso, ¿no? De voluntad cultural o de interpretación de que el cine pueda ser representativo de la imagen del país. A lo mejor esto no
no ha calado aún, ¿no? Sin embargo, el cine es la más contemporánea de las artes, podemos decir, aquella que llega a más sitios y que de alguna manera yo creo que es muy influyente, que deja también no solo el deporte, ¿no? El cine, las artes dejan una imagen muy fuerte de lo que es un país también, ¿no? Entonces, bueno, ahí pues por la crisis económica, en fin, por la cantidad de factores, pues ha habido un relajo y este relajo ha afectado sobre todo a los que hacemos formatos, digamos, más pequeños desde el punto de vista financiero y más independientes desde el punto de vista creativo, ¿no? No se han resentido las películas más comerciales, mira el éxito de Los apellidos, ¿no? Sí, sí. Pero sí se han resentido los pequeños formatos. Bueno, pues esperemos que eso... perdón. Nada. Entonces, bueno, que la paradoja es esa, que de estar en 4 películas al año, en estos últimos 3 años he podido hacer solo 2, la mía y colaborar en la de Juan Barrero, La jungla interior. Solo 2 películas. Pues esperemos que eso que decíamos al principio Sí. de la mentalidad de que alguien se la juegue, trascienda Sí. y cambie un poco el trasfondo. En el cine nos la jugamos todos continuamente. Bueno, pues Es que sea, duro, ya lo sabes, que sea es con así. éxito, que sea para bien y que sea para seguir sorprendiéndonos siempre con puntos de vista distintos estaremos. y experiencias nuevas como espectadores. Muchas gracias, gracias. Luis. Mañana te veremos en el Palmarés. Bueno, mañana conoceréis el Palmarés. Tú no estarás Yo ya. No puedo estar, no, Bueno, porque pues tengo ahora que irme a La Habana. Es que me ha coincidido una época Nos acordaremos de ti cuando lo digamos. Porque todos los festivales, o no todos, pero muchos son en la segunda mitad del año, ¿no? Pues pregunta que dejamos ahí para quien pueda Fíjate responderla. tú, Valladolid, Sevilla y ahora Gijón. Y ahora, en España solo sí, 3 se concentran seguidos. aquí. Y Sitges antes, o sea, es tremendo, se concentran. Es Pero como el Black Friday, pero en cinematográfico. Ya. Muchísimas Muy gracias, bien. Luis. A vosotros. Y a ustedes Hasta luego. emplazarles para la siguiente entrevista TCM Telecable. Gracias.